Muy buenas. ¿Qué tal? Soy el profesor Odilio Flores y aquí vengo a donde usted una vez más con un ejercicio sobre aplicaciones de razones trigonométricas. Gracias a mi estimado amigo Steven Hernández hasta Barranquilla, Colombia. Aquí voy con el primer ejercicio para todos ustedes. Nos dice, resuelve las siguientes situaciones. Son como 4 o 5 ejercicios. En el primero nos ponen este dibujo en donde nos piden calcular la altura de este edificio H1 y la altura de este otro edificio H2, dándonos que este ángulo mide 33 grados 42 minutos y este otro ángulo mide 26 grados 36 minutos. Entonces, acuérdense que aquí se nos forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto, si este mide 33,42, esto mide el complemento para 90, es decir, 56 grados 18 minutos. Y no se olviden también, ¿verdad?, que este es el mismo caso. Si este ángulo mide 56, este grado mide 33. Si este es 56, 18, este 33, 42, porque son ángulos complementarios, porque aquí se forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto estos dos también deben de sumar 90 para sumar los 180, que es la medida de la suma de la medida de los ángulos internos de todo triángulo. Además existe también el postulado de los ángulos alternos internos. Este ángulo con este son alternos y son internos, ¿verdad? Y lo mismo este con este otro. Si yo quisiera escribir aquí 56 grados 18 minutos. Ok, vamos al grano. Nos piden la altura de ambos. Nos piden la altura de ambos. Entonces, en este caso, yo calculo primero la altura 2 porque tengo este ángulo y yo puedo decir que la tangente de este ángulo es opuesto entre adyacentes, es decir, la tangente de 33 grados 42 minutos es igual a H2 sobre 24 metros. Entonces esto es lo que tengo planteado, la tangente de ese ángulo que es 33 grados 42 minutos es igual a H2 sobre 24 metros. Entonces para despejar H2, ¿verdad? H sub 2 es igual al producto de las otras dos cantidades. H2 es igual a tangente de 33 grados 42 minutos por 24 metros. Y esa operación la hacemos así, ¿verdad? Tangente, vamos a decir tangente de 33 grados. Luego toca la tecla de grados y minutos y luego escribe los segundos, en este caso 42 segundos, y vuelve a tocar esa tecla, cierra el paréntesis y luego por 24. Por 24, eso es igual a 16, ¿verdad? El resultado es igual a 16 metros. Quiere decir que la altura de ese edificio pequeño es 16 metros. Ahora vamos a calcular la altura del otro edificio. Para calcular la altura del otro edificio solo nos restaría esta altura, porque la altura de este edificio pequeño pues es esta misma. Entonces calculamos esta altura y se la sumamos a H2, ¿verdad? Entonces yo le escribí x, a esta altura le llamé x, entonces la tangente, ¿verdad? La tangente de 26 grados 36 minutos es igual a X sobre 24 metros. No olvide que estos 24 metros es la misma distancia aquí y allá. Entonces, ¿verdad? X sería igual, o sea, la tangente de 26 grados 36 minutos es igual a X sobre 24. Entonces, X sería igual al producto de la tangente de 26 grados 36 minutos por 24 metros. Si usted hace esa operación, entonces su resultado es que es 12 metros. Aquí sería 26 grados 36 minutos. Si usted no quiere escribirlo en minutos, entonces lo que es que divida 36 entre 60 y se lo suma a los 26. Aquí tenemos, así lo hacemos, 26 grados, 36 minutos por 24, aquí está el resultado, es 12 metros aproximadamente, son 12 metros y como le digo, si usted no quiere, no hace esto, entonces simplemente dice usted 36 entre 60 y se lo suma a 26. Se lo suma a estos 26. Es 3 quintos, se lo suma a 26 y entonces ese sería el ángulo, ¿verdad? Ese ángulo sería 26,6. Entonces usted diría tangente de 26,6
¿verdad? Por 24, cierra el paréntesis, y luego por 24 es igual a 12 metros. Puede ver que es igual a 12 metros. Entonces ya tenemos X y ya teníamos H2. Entonces, por lo tanto, la altura del edificio grande va a ser H2 más X, es decir, 16 metros más 12 metros. Entonces, H1, que es la altura del edificio grande, es igual a 28 metros. En este numeral 2, nos dicen que Miranda, una persona, ve la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 65 grados. La situación se presenta en la figura 380. Miranda ve la copa del árbol, aquí está Miranda por decirlo, y ve la copa del árbol con un ángulo de 65 grados. ¿Verdad? Aquí nos dice 19 centímetros cm, ¿verdad? Aquí debe haber algún error porque, ¿verdad? Hablando de árboles no hablamos de centímetros, hablamos de metros. Pero bueno, esto solo es práctica. Entonces nos preguntan la altura del árbol. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la tangente de 65 grados es igual a opuesto entre adyacente. Es decir, es igual a h entre 19 centímetros. Estoy utilizando estas unidades. Entonces, h va a ser igual a la tangente de 65 por 19 centímetros. Aquí lo tenemos. Tangente de 65 grados es igual a h sobre 19 centímetros. Es decir, es igual a opuesto entre adyacente. Entonces, luego h va a ser igual al producto de ambos, ¿verdad? Cuando usted va a despejar una variable que esté en el numerador, se multiplican las otras dos. ¿Verdad? En este caso hay tres elementos. Si la que va a despejar se encuentra en el numerador, multiplica las otras dos. Por lo tanto, h es igual a tangente de 65 grados por 19, que eso es igual a 48.8 centímetros, ¿verdad? Centímetros. Tangente de 65 por 19. Es igual a 40.7, más bien. En realidad es 40.7 a una cifra después del punto, aunque por una centésima no vamos a tener problemas. 40.7 centímetros y ya está ese problema resuelto. El siguiente nos dice, en la figura 381 se representó la ubicación de un observador que se encuentra en un punto O a 24 metros del pie del edificio. Es decir, aquí está en un punto O a 24 metros del pie de este edificio, ¿verdad? Pero el ángulo este es de 53 grados, porque dice que el observador se encuentra en un punto O. Sí, aquí está el observador, ¿verdad? Pero la figura nos dice que este ángulo que sería de presión, ¿verdad? Sería de presión, está hacia abajo, entonces es equivalente a este mismo, por lo que le decía, aquí estaríamos hablando de ángulos internos alternos. O si no, pues usted sabe que aquí formando, ¿verdad? Aquí formando un triángulo rectángulo, entonces tendríamos, ¿verdad? Tendríamos que si este mide 53, este mide 37, ¿verdad? Para los 90, porque más 90 es 180. Entonces, si este mide 37, este mide, ¿verdad? Si este mide 30, acuérdense que aquí se forma otro ángulo de 90 grados. Entonces, si este mide 37, este mide 53, como usted lo quiera ver. Entonces, nos piden la altura del edificio. Entonces, también aquí tiene que ver la tangente. Tangente de un ángulo es opuesto entre adyacente. ¿Por qué el adyacente? Porque es el dato que nos dan. ¿Por qué el opuesto? Porque es el dato que nos preguntan. En este caso, la hipotenusa, ni nos dan el dato ni nos preguntan por ella. Entonces, por eso, acá nos plantean otra cosa. Dice, si otra persona lo ve desde el punto más alto del edificio M, con un ángulo de presión de 53 grados, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Verdad? Aquí está donde la persona, se me había olvidado leerles eso, aquí está el observador y otra persona lo ve. O sea, el observador, por decir así, no tiene clinómetro para medir el grado, no tiene un GPS, ¿verdad? Para medir el rumbo, para medir los grados, y el de arriba sí. Dice que un ángulo de presión de 53 grados, entonces por lo tanto, ese ángulo de 53 grados es el mismo ángulo del observador. Nos preguntan cuál es la altura del edificio. Como ya le mencionaba, tangente de 53 grados sería opuesto entre hipotenusa, es decir, sería
tangente de 53 sería h entre 24 metros, ¿verdad? Que es la distancia del cateto adyacente. Entonces h es igual al producto de la tangente de 53 grados por 24 metros. Si usted lo opera en su calculadora, va a encontrar que ese resultado es 31.8. Tangente de 53 por 24. Y ahí tenemos el resultado, que es igual a 31.8 metros. Y con eso está resuelto. Ahora vamos con este ejercicio interesante. Miren qué interesante este ejercicio. Dice, observa la figura. Nos pide que observemos la figura. Fíjense bien, nos piden que observemos la figura. Esto en negro lo agregué yo, esta línea, esta otra, este x más 3 y este x, este ángulo θ y esta a. Eso lo agregué yo, no lo da la figura. Entonces nos dice, si la distancia de la cometa a la horizontal es 3 metros mayor que la distancia del perro a la horizontal, repito, si la distancia del cometa a la horizontal es 3 metros mayor que la distancia del perro a la horizontal, ¿verdad? Si la distancia del perro es x, la distancia del cometa a la horizontal sería x más 3, porque dice, si la distancia de la cometa a la horizontal es 3 metros mayor que la distancia del perro a la horizontal, ¿cuántos metros hay entre la cometa y el perro? Nos preguntan por esta distancia. Por esta distancia nos están preguntando. Entonces, esto se puede resolver por el teorema de los senos. Se puede resolver si uno quiere. Pero aquí lo vamos a resolver por trigonometría. Y ojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Acuérdense que este lado, quiero hacerle una aclaración que aquí no pongo en línea. Estas dos líneas azules, valga la redundancia, por cuestión de ejemplificar, ¿va? Pero se supone que el cometa con el perro están en línea, ¿verdad? Están en línea recta. Entonces, lo que sucede aquí es que entonces ambos comparten este lado. Tenemos el triángulo que se forma entre el observador y el cometa y el triángulo que se forma entre el perro y el observador. Entonces, podemos decir, ¿verdad? Podemos decir que la tangente de 35 grados es igual a x sobre a. Y podemos decir que la tangente de 40 grados es igual a x más 3 sobre a. Entonces, de ambos podemos despejar a. Entonces, de ambos podemos despejar a, ¿verdad? Si la tangente, repito, si la tangente de 35 grados es igual a x sobre a opuesto entre adyacente, tangente es opuesto entre adyacente, entonces podemos decir que a sería, ¿verdad? Podemos decir que a sería igual a x entre tangente de 35 grados. ¿Verdad? Y si decimos aquí que tangente de 40 grados es igual a x más 3 sobre a, podemos despejar que a es igual a x más 3 entre tangente de 40 grados. Lo vamos a ver aquí más claro. Aquí está. Para el caso del perro, tangente de 35 grados es igual a x sobre a. ¿Verdad? Recuerden que x es la distancia del perro hacia la horizontal con el observador. Entonces nosotros podemos despejar aquí a. Cuando tiene usted tres datos, mire 1, 2 y 3 y la variable que va a despejar está en el denominador, entonces lo que está, la variable intercambia el lugar con lo que está al otro lado del igual. Por eso a es igual a x sobre tangente de 35 grados. Cambia el lugar, a pasa para acá y tangente de 35 grados para acá. Pueden ver, a es igual a x sobre tangente de 35 grados. Ahora vamos con el otro triángulo del cometa. Decíamos que la tangente de 40 grados es igual a opuesto que era x más 3 sobre a. Entonces también despejando a sería igual a x más 3 sobre tangente de 40 grados. Entonces ahora para despejar x vamos a igualar a, porque como a es igual a, entonces vamos a igualar x sobre tangente de 35 grados y x más 3 sobre tangente de 40 grados, ¿verdad? Y aquí aplicamos el concepto de
proporciones que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, A por C es igual a B por D, ¿verdad? A por C es igual a B por D. A por D, perdón, es igual a B por C. Los extremos es igual al producto de los medios. Entonces aquí tenemos X por tangente de 40 grados es igual a X más 3 por tangente de 35 grados, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, como aquí hay, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la distribución. Tangente de 35 por X es X tangente de 35. Y tangente de 35 por 3 es 3 tangente de 35. ¿Verdad? Entonces, esta X, ¿verdad? Para despejar la X la juntamos. Entonces, este X tangente de 35, aquí está sumando, pasa al otro lado del igual a restar. Entonces, nos queda X tangente de 40 grados menos X tangente de 35 igual a 3 tangente de 35. ¿Verdad? Entonces, aquí como ambos términos tienen X, podemos factorizar la X, la sacamos y ¿qué nos queda adentro? Tangente de 40 menos tangente de 35 porque extraímos a la X como factor común igual a 3 tangente de 35. Entonces, para despejar la X, tangente de 40 menos tangente de 35 que multiplica a la X pasa al otro lado a dividir a 3 tangente de 35. Es lo que tenemos planteado aquí. Y si usted opera con su calculadora, aproximadamente ese resultado es 15. ¿Verdad? Aquí la vamos a hacer 3 tangente de 35 entre, ¿verdad? Entre, no olvide que cuando usted está, esto está en el denominador, entonces lo vamos a proteger con paréntesis, porque acuérdese que la calculadora trabaja primero con las multiplicaciones, las divisiones y hasta por último las restas. Entonces la calculadora nos dividiría primero 3 tangente de 35 entre tangente de 40 y a ese cociente le restaría tangente de 35 grados, pero nosotros queremos que lo divida una vez restado. Por eso vamos a ir entre tangente de 40 grados, cierro siempre el paréntesis, menos tangente de 35 grados. Cierro doble paréntesis, el paréntesis de 35 y el paréntesis que abrí para el denominador. Entonces, igual a 15, en entero sería 15. Si usted le quiere escribir 15.1, 15.12, pues usted decide. Entonces, ese sería el valor de X, ¿verdad? Entonces, nos preguntan la distancia entre el cometa. Acuérdese que decíamos que la distancia entre el cometa y la horizontal era 3 más que la distancia del perro. Entonces, quiere decir que nosotros encontramos X, la distancia del perro. Entonces, X más 3 sería la distancia del cometa. Y el perro estaría toda la distancia separada del cometa, ¿verdad? Entonces, la distancia entre el perro y el cometa es X, que es del perro a la horizontal, y X más 3, que es de la horizontal al cometa. Entonces, sustituimos a X por 15, 15 más 3, ¿verdad? Más 3, entonces es igual a 33. Esa es la distancia entre el cometa y el perro, ¿verdad? 33, no dice ahí el ejercicio si son centímetros, metros, kilómetros, lo que sea, pero son 33, ¿verdad? Entonces yo aquí hice una comprobación, porque usted puede decir, ¿será cierto que habrá dado eso, verdad? Que eso, así como lo hizo el profe, está bien. Entonces, si a usted le interesa, si usted está convencido, hasta ahí llegue con el video. Si usted quiere la comprobación, pues le acompaño a ver lo siguiente. La comprobación es lo que habíamos dicho, que A era igual a X sobre tangente de 35 grados, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, acuérdense que X era 15, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, A es igual a 15 sobre tangente de 35. Si usted a 15 lo divide por la tangente de 35, se dice 15, ¿verdad? Lo divide por la tangente de 35, entonces eso es igual a 21.4, es más bien, siempre me equivoco un poquito, 21.4. ¿Verdad? Eso mide A, porque acuérdense que no hemos sabido el valor de A. Cuando igualamos a las dos A, encontramos a X, y X era la distancia entre el perro y la horizontal. Entonces, para el otro lado, acuérdense que la tangente de 40 grados era igual a X más 3 sobre A para el triángulo de arriba, ¿verdad? Para el triángulo del cometa.
¿verdad? Entonces tangente de θ es igual a x más 3 sobre a. Si sustituimos, ¿verdad? Si sustituimos, entonces el ángulo θ, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa o el arcotangente de x más 3 sobre a. Entonces hoy sí, si sustituimos, ¿cuánto vale x? Vale 15 más 3 sobre a, que vale 21.4, ¿verdad? Vale 21.4. Entonces quiere decir que θ es igual al arcotangente de 18 sobre 21.4, ¿verdad? 18 sobre 21.4. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, ese ángulo nos va a dar más o menos 40, que recuerde que en el ejercicio eso fue lo que nos plantearon. Chistan, automáticamente cada vez que insertamos una función trigonométrica, se nos abre el paréntesis, entonces voy a escribir 18 entre 21.4, entre 21.4. Y hay que cerrar el paréntesis, ¿verdad? Cerro el paréntesis igual. Entonces puede ver que el ángulo es 40 grados. Es por si usted tenía duda del ejercicio. Mire, el ángulo que nos plantean en el ejercicio es, mire, 40 grados. Trabajé con x más 3, entonces el ángulo 40 grados. El ejercicio anteriormente ya estaba resuelto, ¿verdad? Hasta aquí está resuelto, pero si usted tenía duda, le hice la comprobación con un ángulo. En este siguiente ejercicio nos dice: halla la altura y la distancia a la que se halla la estaca, ¿verdad? Nos dan esta figura y nos piden que encontremos la altura del árbol y también que encontremos la distancia que hay del árbol a esta estaca. Y nos dan en este caso la hipotenusa. Entonces, para encontrar la altura, para este ángulo, la altura es el cateto opuesto. Y como nos dan la hipotenusa, entonces opuesto entre hipotenusa es seno. Para encontrar la altura va a ser seno. Y para encontrar la distancia del árbol a la estaca sería coseno, porque nos están preguntando este lado, que para este ángulo de 30 grados este lado es, ¿verdad? Es adyacente. Y adyacente entre hipotenusa es coseno, ¿verdad? Entonces comenzamos. Para la altura, el seno de 30 grados es igual a la altura opuesto entre hipotenusa, que nos dicen que es 15 metros. Entonces ya saben que si la variable que va a despejar está en el numerador, se multiplican los otros dos. H es igual a seno de 30 grados por 15 metros, ¿verdad? El seno de 30 grados, me lo sé de memoria, es un medio, y un medio por 15 metros es 7.5. Si no, usted puede usar su calculadora y comprobarlo. Entonces ya tenemos la altura, pero también nos estaban preguntando la distancia del árbol a la estaca. Entonces les mencionaba que era coseno, porque esa distancia para el ángulo es adyacente. Y como nos dieron la hipotenusa y la función entre adyacente e hipotenusa es coseno. Entonces planteamos que el coseno de 30 grados es igual al lado adyacente, que es x, el que nos preguntan, entre la hipotenusa, que es 15 metros. Entonces x es igual al coseno de 30 grados por 15 metros, ¿verdad? El coseno de 30 grados me lo sé de memoria, pero al dividirlo por 15 mentalmente me costaría un poco. Entonces el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Vamos a ver, miren. Coseno de 30 grados. Mire, es raíz de 3 sobre 2. Y luego lo multiplicamos por 15 metros, ¿verdad? Entonces el resultado es 15 raíz de 3 sobre 2, que es igual a aproximadamente 13. Y siempre hay que tratar de contestar las preguntas, aunque los resultados parezcan obvios. Entonces aquí está la contestación. La altura del árbol es 7.5 metros y está a 13 metros de la estaca. Este creo que es el último ejercicio. Nos dicen: cuando la inclinación de los rayos del sol es de 30 grados, la sombra de un árbol mide 17.32 metros. Aquí está. Cuando la inclinación de los árboles, de los rayos del sol, perdón, es de 30 grados, ¿verdad? El árbol proyecta una sombra. Todo esto sería la sombra de 17.32 metros. Que nos preguntan cuál es la altura del árbol. Nos preguntan la altura del árbol y resuelve el mismo problema para cuando el ángulo sea 45 y que sea 60 grados, y obtén, dice, una conclusión, ¿verdad? Entonces
cuando el ángulo es 30 grados, acuérdese que la altura es la misma, independientemente del ángulo que se ponga el observador, ¿verdad? El árbol va a tener la misma altura, no es porque se ponga de otro ángulo el árbol va a crecer. Entonces, cuando el ángulo es 30 grados, ¿verdad? Proyecta una sombra de 17.32. Pero cuando el ángulo es 45 grados, entonces la sombra va a ser más pequeña, ¿verdad? Y cuando es 60 grados todavía, va a ser más pequeña aún. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Que entre más grande es el ángulo de elevación, la sombra que va a proyectar el árbol es menor. O podemos decir que la distancia del punto de observación al árbol, a la base del árbol, es más pequeña, ¿verdad? Conforme eso vaya sucediendo. Entonces, comenzamos, decíamos que para este ángulo de 30 grados, la altura del árbol es el opuesto, y como me dan el adyacente, ¿qué función me relaciona el opuesto con el adyacente? La tangente. Tangente de un ángulo es igual al opuesto entre adyacente. Tangente de 30 grados es igual al opuesto, que es la altura, entre 17.32 metros, que es el adyacente, la sombra que proyecta. Entonces, como la H está arriba, la altura va a ser igual a la tangente de 30 grados por 17.32 metros. Y al operarlo usted en su calculadora, tan 30, cierra paréntesis, por 17.32, el resultado va a ser prácticamente 10. Y como aquí sí nos dieron que son 17.32 metros, pues la altura del árbol son 10 metros. Eso es cuando es 30 grados. Ahora cuando es 45 grados, ¿verdad? Ya sabemos la altura, lo que va a variar es la distancia, el adyacente. Acuérdense que tangente es opuesto entre adyacente. Lo que va a variar es la distancia del punto de observación a la base del árbol en este caso. La altura es la misma, entonces aquí vamos a encontrar A, tangente de 45 grados es igual a opuesto, que es la altura 10 metros sobre el adyacente A. Entonces, ¿cuánto es igual? Tangente de 45, le mencionaba que para despejar una variable que está en el denominador, intercambia de lado con lo que está al otro lado del igual. Pasa acá y tangente de 45 pasa donde está aquí lo tenemos. Quiere decir que A es igual a 10 metros sobre tangente de 45 grados. Y la tangente de 45 grados es 1, eso me lo sé de memoria, entonces A es igual a 10 metros entre 1 igual a 10 metros. Prácticamente, ¿verdad? La distancia es la misma altura, ¿verdad? La misma altura y la misma distancia, pero podemos ver que la distancia inicial era 17.32 metros con un ángulo menor de 45. Ahora que el ángulo es mayor, el primero era 30, ahora es 45, entonces la distancia del punto de observación a la base disminuyó de 17.32 metros a 10 metros. Ahora, ¿qué sucede cuando el ángulo sea 60 grados? Lo mismito, la tangente de 60 grados es igual a opuesto, que es la altura del árbol, entre la distancia que vamos a encontrar del punto de observación a la base del árbol. Entonces hacemos el mismo despeje, B es igual a 10 metros sobre tangente del ángulo de 60 metros. Si lo quiere ver aquí, B es igual a 10 metros entre tan 60 igual. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? 10 raíz de 3 sobre 3, y si lo quiere ver en números aproximados, aquí está 5.77 metros. Entonces puede ver que cuando el ángulo era 30 grados, 17.32 metros era la distancia del punto de observación a la base del árbol, o si usted lo quiere decir, la sombra que proyecta el árbol, ¿verdad? Pero cuando el ángulo se hizo más grande, entonces nos acercamos al árbol y bajó a 10 metros, y ahora que se hizo más grande aún a 60 grados, ¿verdad? Bajó a 5.77 metros. Entonces la conclusión que yo le doy es que ante una misma altura, entre más grande es el ángulo, menor es la distancia entre el observador y la base del objeto a la que se mide la altura, que en este caso, ese objeto a la que se mide la altura es el árbol, ¿verdad? Y hasta aquí hemos llegado con estos ejercicios que me facilitó el compañero y amigo Steven. Ha sido un placer servirle. Por favor, cuídese mucho en estos tiempos de pandemia del COVID-19. Estudie, practique, trabaje. Practique sus asignaturas y verá que las aprobará. Es un placer para mí servirle. Por favor, suscríbase a mi canal Odilio Flores, dele like,
comparte en las redes sociales para que le sirva a otros, comente para que estemos en contacto y active la campanita para que sepa cuando esté subiendo más videos. Por los momentos, hasta la próxima.